¿Qué tal amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy en este su canal preferido, les narraremos una singular historia sobre Margarita Gautier. Un personaje cuyos restos descansan en una tumba del Panteón San Juan Nepomuceno de Culiacán. Pero ¿quién era esta mujer, cuyo nombre era el homónimo del personaje creado por Alejandro Dumas en su obra, La Dama de las Camelias? Pues vayamos al intro y al video para conocer la historia de esta singular mujer cuya existencia estuvo rodeada por la fatalidad. Su nombre completo era Margarita Teresa Juliana Gautier Barroso. Nació el 19 de junio de 1892 en la Ciudad de México. El padre de Margarita fue el señor Ernesto Francois Gautier del Pi, nacido en Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, Francia, en 1858, y la madre, que era 10 años menor que él, fue doña Candelaria Andrea Barroso Almanza, oriunda de Güemes, Varello, Cantabria, España. No se sabe a ciencia cierta el año de llegada del matrimonio a México, pero sí se sabe que su hija primogénita se llamó Antonia María Herculana Gautier y Barroso, quien nació en el año de 1890, y falleció en el mes de abril de 1892, mismo año en el que el 19 de junio nació Margarita en la capital del país. En agosto de 1894 nació en San Luis Potosí el hermano menor de Margarita, cuyo nombre de pila fue Ernesto Francisco Pedro, viéndose muy mal del parto tanto la madre como el pequeño, por lo que la familia decidió regresar a la Ciudad de México, en donde ambos fueron atendidos por los mejores médicos. Sin embargo, fue poco lo que se pudo hacer, y el 2 de marzo de 1895 ocurrió lo que se temía, el fallecimiento de doña Candelaria. El niño tampoco mostraba mejoría, por lo que se le bautizó de urgencia el 25 de marzo de 1895, y al siguiente día, falleció, quedando solos don Ernesto y Margarita. Entonces don Ernesto aún era joven, tenía 35 años de edad. Para el mes de diciembre de 1895 el señor Gautier ya se encontraba en Culiacán, puesto que en ese año solicitó permiso para colocar una ofrenda floral en la estatua del general Antonio Rosales, manifestando con ello su desacuerdo con sus coterráneos de la invasión a México, hecho que le granjeó la simpatía local. Don Ernesto Gautier, de oficio comerciante, era agente de venta de vinos y fabricante de los mismos, y se avecindó en Culiacán, en la calle Madero y Pino Suárez, hoy Boulevard Madero, casa número 106 Poniente, trayendo con él a Margarita, siendo ella aún una bebé de brazos, que creció y estudió en la capital sinaloense. Fue amiga y compañera de estudios de la señora Elena Gagiola en la escuela Mariana Valdés. En noviembre de 1904, don Ernesto conoció por medio de Manuel Aranzubia López Portillo a la hermana de este, Guadalupe Aranzubia López Portillo, una bella mujer culiacanense de 38 años de edad, con quien don Ernesto entabló relaciones con vías a casarse, y así lo hizo. El 25 de abril de 1905 se casaron por el civil, y el 12 de mayo por la iglesia. Para entonces, don Ernesto contaba con 49 años de edad. Margarita era blanca, rubia y muy bella, y pese a las desgracias sufridas, tuvo una infancia feliz. Sin embargo, al llegar a la adolescencia inexplicablemente padeció de una fobia. El diccionario define la fobia como un temor excesivo e irracional hacia una cosa o situación particular. Algunas fobias comunes son el miedo a la altura, a los espacios cerrados, a los gatos, etc. Algunas veces, los psiquiatras pueden ahondar lo suficiente en el pasado de una persona para encontrar que ese temor tiene sus raíces en alguna terrible experiencia ya olvidada que tuvo lugar en la infancia. Pero en el caso de Margarita Gautier, ningún psiquiatra pudo descubrir la causa de su extraña fobia. Desde la edad de 18 años, no pudo soportar ningún objeto alrededor de su cuello. Las corbatas, los collares y las pañoletas la llenaban de temores horribles. Un collar de perlas alrededor de su cuello,
un vestido de cuello alto o una bufanda, la hacían respirar con dificultad, ponerse roja y gritar con voz entrecortada. Su temor no solo le provocaba pánico y angustia, sino que además la colocaba en situaciones embarazosas. Cuando se enamoraba, no bien tocaba a su novio el delicado cuello, se convertía en una compañera histérica. Sin embargo, ningún médico general ni psiquiatra pudo encontrar la causa, y por lo tanto no fue posible hallar el remedio adecuado para su fobia. Algunos de sus amigos sugirieron la posibilidad de que en alguna reencarnación anterior ella hubiera muerto estrangulada o decapitada, o incluso colgada del cuello. Esta extraña sugerencia no proporcionaba ningún alivio a Margarita. En primer lugar, no creía en la reencarnación. En segundo lugar, esta teoría no ponía fin a su problema. Por el contrario, cuando cumplió 23 años comenzó a manifestarse un nuevo síntoma. Apareció en su cuello una delgada línea roja. Al principio era pálida, y después comenzó a oscurecerse, hasta transformarlo en un collar rojo como la sangre alrededor de su cuello. ¿Era acaso una verruga? No. ¿Alguna marca de nacimiento, que hasta entonces nadie había notado? Tampoco. Entonces, ¿qué era? ¿Y por qué había aparecido? Otro fenómeno más apareció un año después. Una mañana, despertó sobresaltada por un horrible grito que aún resonaba en sus oídos. Una figura fantasmal se encontraba de pie junto a su cama, una hermosa dama de la misma edad que ella, pero vestida con ropa antigua, llena de sedas y brocados. Esta vez fue Margarita la que gritó, y el fantasma se desvaneció en el aire. A partir de ese momento, la línea de su cuello se volvió más oscura. Ahora parecía del color de la sangre seca. Noche a noche se aparecía el fantasma y ella comenzó a separarse de sus familiares, amigos y todos aquellos que la conocían. Tenía miedo de volverse completamente loca. Entonces apareció la cuarta y última de las extrañas manifestaciones. El fantasma tenía un libro en su mano y con un dedo señalaba el título de una página abierta, El periodo del terror y después, página 231. Durante algunas semanas, Margarita no había salido de sus habitaciones, pero al otro día de esta aparición, fue a una biblioteca. Allí encontró el mismo libro que le enseñó el fantasma, y en la página 231, encontró el significado de la línea roja que se apareció en su cuello. Después de la Revolución Francesa durante el periodo del terror, 1793 a 94, los miembros de la aristocracia no se atrevían a declarar su linaje por miedo a perder la cabeza bajo el filo siniestro de la guillotina. Sin embargo, durante el periodo del consulado, 1799 a 1804, pudieron volver o revelar su simpatía hacia la monarquía, y las damas que habían perdido a algún familiar bajo la guillotina, comenzaron a usar con orgullo listones rojos alrededor del cuello. La madre de Ernesto Gautier provenía de una antigua familia francesa. Inmediatamente después de que Margarita leyó ese sangriento pasaje de la historia de Francia, la línea roja de su cuello desapareció, igual que su extraño miedo hacia cualquier objeto que tocara su garganta, por lo que finalmente el 29 de mayo de 1918 pudo contraer matrimonio con Francisco de Jesús Salazar Uriarte, un comerciante de 31 años de edad, oriundo de Badiraguato. El feliz enlace tuvo lugar en la casa de los Gautier, y en él fungió como testigo el propio padre de la novia, cuando éste tenía ya 60 años. Un año después de su matrimonio, el 30 de enero de 1919, a las 8:55 de la noche en la calle Miguel Hidalgo número 43 Oriente falleció Margarita, cuando apenas contaba con 27 años de edad. Así es, don Ernesto vio morir prematuramente a su amada hija, víctima de una neumonía complicada con una fiebre puerperal, de lo mismo que falleció su madre, y eso lo abatió tremendamente hundiéndolo en la mayor desolación. La fiebre puerperal es la manifestación clínica de una infección en la mujer después de haber dado a luz, es decir, durante la etapa del puerperio. Esta infección es debida a las heridas o complicaciones ocasionadas en el aparato genital durante el parto. En el pasado era una de las principales causas de muerte materna. Hoy en día, las infecciones posparto están bien controladas.
La administración de antibióticos ha conseguido disminuir la frecuencia y la gravedad de la fiebre puerperal. Don Ernesto depositó los restos de Margarita para su eterno descanso en el Panteón San Juan, en cuya lápida mandó grabar en la placa el epitafio: «Tu padre no te olvida». Don Ernesto y su cuñado Manuel se llevaban de maravilla desde que se conocieron, juntos hacían negocios y eran sumamente apegados. De hecho, fue Manuel quien más acompañó a don Ernesto y consiguió al artesano para hacer y colocar la placa en la tumba de Margarita. A la muerte de Margarita, don Ernesto cayó en depresión, por lo que su cuñado Manuel se hizo cargo por completo del negocio, pero 2 años después Manuel falleció de anemia cerebral. Eso fue en la medianoche del 7 de marzo de 1921, y con ello, don Ernesto más se sumió en la depresión de la que ya no pudo salir, falleciendo en su domicilio con el diagnóstico de pulmonía con diabetes el 3 de mayo de 1921, a las 8 de la noche, y fue enterrado en la misma cripta de su hija Margarita en el Panteón San Juan. Y tiempo después Francisco Salazar se volvió a casar con María Rosario Trapero Sáenz. Hoy esa tumba se encuentra ruinosa, olvidada y triste, como un montículo viejo, deslavado y anónimo. Si vas a dicho panteón, no dejes de visitar su tumba. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que el video haya sido de su agrado y hayan conocido un poco más de esta hermosa tierra llamada Culiacán, tanto de su historia, su gente y sus leyendas, así que como siempre, esperamos seguir contando con su apoyo en nuestro próximo video para conocer algo más de nuestro hermoso terruño. Hasta pronto.